Con relación a los elementos esenciales del acto jurídico, vamos a ver que cada uno de estos son necesarios e imprescindibles para la existencia del mismo. Por eso es que vamos a hablar del sujeto en cuanto a las partes que intervienen en el acto jurídico, el objeto, que es la materia sobre la cual recae o a la cual tiende la voluntad del sujeto, la causa, entendida como la finalidad querida por los sujetos a realizar el acto, y la forma como los requisitos externos que tiene que cumplir el acto jurídico. Con relación a los sujetos, uno de los elementos esenciales del acto jurídico, vamos a hablar del concepto de partes. Dentro de las partes, es decir, aquellas personas que por sí o por medio de representantes se obligan al cumplimiento de una prestación o han adquirido derechos, vamos a encontrarnos con los sucesores universales, con los representantes y por supuesto con aquellos que han otorgado el acto en sí mismo. Dentro del concepto de sucesores universales son los que continúan a la persona al causante, es decir, que frente a su muerte el heredero continúa a la persona al causante tanto en sus créditos como en sus deudas. Es decir, que el acto jurídico en este caso se va a transmitir por causa de muerte, por sucesión mortis causa. Con relación a los representantes, acá estamos hablando de una persona que actúa en nombre y en representación de otra, y en este caso el representado adquiere derechos y asume obligaciones como si él mismo las hubiera suscripto. Vamos a ver que se pueden clasificar esta representación en legal, orgánica y voluntaria o convencional, es decir, que son las clases de representación, y el artículo 358 nos dice: la representación es voluntaria cuando resulta de un acto jurídico, es legal cuando resulta de una regla de derecho y es orgánica cuando resulta del estatuto de una persona jurídica. El artículo 359 nos va a hablar de los efectos de la representación y nos dice: los actos celebrados por el representante en nombre del representado y en los límites de las facultades conferidas por la ley y por el acto de apoderamiento producen efectos directamente para el representado. También dentro de los sujetos vamos a tener que analizar la figura de los terceros, que por supuesto no son partes. Partes son los que analizamos con anterioridad. Los terceros son ajenos al acto jurídico y los vamos a poder clasificar en sucesor singular, acreedores y terceros por sí. Volvemos a repetir entonces que el tercero es una persona que no es parte del acto jurídico. Dentro del sucesor singular es el que continúa la persona al causante, pero solamente respecto de un determinado derecho. Los acreedores, si bien están facultados para exigir el cumplimiento de una obligación, en principio son ajenos al acto jurídico de su deudor, con lo cual no podrían entrometerse en un acto jurídico que les es ajeno, salvo que este acto jurídico se haya llevado en fraude de sus derechos o se haya simulado a través de ese acto jurídico una situación inexistente que los perjudique. Con relación a los terceros por sí mismos, acá vamos a tener que diferenciar dos supuestos, que son los terceros interesados y los terceros no interesados. Los terceros interesados son aquellos que pueden sufrir un perjuicio en su patrimonio en función del acto jurídico que en principio le es ajeno, y los no interesados son aquellos que no van a sufrir un perjuicio en su patrimonio por el acto jurídico de otro. En principio, los efectos solamente del acto jurídico solamente van a generar consecuencias entre las partes, pero no respecto de terceros. Sin embargo, vamos a ver que existen situaciones, esto tiene que ver más con la cuestión obligacional, en las cuales los terceros, si bien son ajenos, como ya lo reiteramos, al acto jurídico, se extienden los efectos hacia ellos y tienen que ver, por ejemplo, con la
acción subrogatoria, con la acción de fraude, con la acción de simulación, con los contratos a favor de un tercero, etc. Con relación al objeto del acto jurídico, nos vamos a remitir a lo que dice el artículo 279, pero antes vamos a ver que en esta definición se resaltan no solamente aquellos bienes que tengan un valor económico, sino también los que tengan un valor afectivo, social o científico. Esta definición, en cuanto a que el objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por las leyes, contrarios a la moral o a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos subjetivos o de la dignidad humana, tampoco puede ser un bien que por motivo especial se haya prohibido que lo sea, nos va a dar una definición de objeto que va a estar compuesto de hechos o bienes. Esta definición es conteste con el artículo 1004 que habla del objeto de los contratos, y si nos remitimos a él nos va a hablar de cuáles son los objetos que están prohibidos que sean parte de los contratos. Tiene una definición muy similar a esta del artículo 279. Con relación a los requisitos que tiene que tener el objeto, uno de ellos es la posibilidad, es decir, que tiene que ser posible el hecho o el bien. Estos requisitos son comunes tanto a los hechos como a los bienes, y además de la posibilidad, tiene que ser determinable o determinado. Y esto también tiene que ver con los artículos 1005 y 1006 que nos van a hablar de los objetos de los contratos determinados o determinables. Vuelvo a repetir, el requisito de la posibilidad y el de la determinabilidad son requisitos comunes tanto para los hechos como para los bienes. Ahora, hay requisitos que son propios de los hechos y requisitos que son propios de los bienes. En cuanto a los requisitos que son propios de los hechos, tiene que ser hechos que no sean prohibidos, por ejemplo, servicios profesionales sin título habilitante. Tampoco pueden ser objeto del acto jurídico hechos contrarios a la moral media de un momento histórico determinado, y tampoco hechos que sean lesivos a la dignidad humana. Y esto, por ejemplo, tiene que ver con el artículo 344 que nos va a hablar de las condiciones que son prohibidas. Si nos remitimos a la lectura del artículo 344, nos va a decir que se tienen por no escritas las condiciones que afectan de modo grave las libertades de la persona, como pueden ser la de elegir el domicilio o religión o decidir sobre su estado civil. Por último, con relación a los bienes, vamos a ver que son requisitos para que el objeto sea válido, que por un motivo especial no se haya prohibido que sean objeto del acto jurídico. Por ejemplo, la venta de armas cuya comercialización está prohibida. Si no se cumplen con estos requisitos que exige el artículo 279, el efecto que se va a generar es la nulidad del acto jurídico. Con relación a la causa del acto jurídico, esta es la razón de ser del acto jurídico propiamente dicho. Dice el artículo 281 que la causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. También integra en la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácitamente si son esenciales para ambas partes. Y acá este artículo nos va a dar una conceptualización de causa objetiva y causa subjetiva, cuando ha sido exteriorizada, planteada en forma expresa o tácitamente como un elemento esencial para ambas partes. Un artículo que no figura en esta pantalla es el artículo 282, que habla de la presunción de causa. Dice, aunque la causa no esté expresada en el acto, se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario. Es decir, que hay una presunción
de la causa. Esta presunción es iuris tantum. Quiere decir que se puede desvirtuar mediante prueba. Y dice, continúa diciendo, el acto es válido aunque la causa expresada sea falsa si se funda en otra causa verdadera. Y esto tiene que ver con los supuestos de la simulación del acto jurídico, la simulación que cuando es lícita está permitida por la ley. Ampliando el tema de la causa, acá vamos a ver una diferenciación entre causa fuente y causa fin. Cuando hablamos de la causa fuente, decimos que es aquello que origina la obligación. Recordemos que todo derecho nace de un hecho, es decir, nace de un antecedente, y la causa fin tiene que ver con el para qué se celebra ese acto, cuál es la finalidad que han tenido las partes al momento de celebrar ese acto. Esto también está muy vinculado con el móvil o la motivación, ¿sí? Con la razón personal que se puede exteriorizar para que tenga las consecuencias jurídicas. Y esta diferenciación la planteamos en cuanto a la fuente y causa fin en función de lo que vamos a ver en la pantalla que sigue, que tiene que ver con el acto abstracto. En relación a esto del acto abstracto, acá tenemos una definición que dice son los que se vinculan de la causa que les dio origen y por ende su causa no puede oponerse en los efectos. En realidad acá de lo que hablamos es de supuestos en los cuales la causa no está presente o no es visible, pero sin embargo la causa existe. Por eso es que el artículo 283 dice: la inexistencia, falsedad o ilicitud de la causa no son discutibles en el acto abstracto mientras tanto no se haya cumplido, excepto que la ley lo autorice. Por ejemplo, en las transferencias electrónicas no tienen su justificación causal, con lo cual nadie va a cuestionar la causa hasta tanto se materialice el acto jurídico, y ahí sí podría impugnarse que esa transferencia electrónica no tiene una relación causal, no tiene una causa fuente que legitime el acto jurídico. Con lo cual, mientras sea un acto abstracto, no, dice el artículo 283, no es discutible la inexistencia, la falsedad o la ilicitud de la causa. Con relación a la forma de los actos jurídicos, estos son los requisitos externos que tiene que tener el acto jurídico. Por eso es que, según lo que dice esta pantalla, podríamos diferenciar entre lo que es la forma, propiamente dicho, de las formalidades. La forma, como elemento esencial del acto jurídico, es el modo de manifestación o exteriorización de la voluntad. Entonces la vamos a denominar forma esencial. Las formalidades son el conjunto de prescripciones acerca de las solemnidades que debe observar cada acto jurídico al tiempo de su celebración. Se lo conoce como forma legal. Es por eso que, si bien todo acto jurídico debe tener una forma porque es un elemento esencial del acto, no necesariamente va a tener que cumplir una formalidad prevista por la ley como requisito para su eficacia. Y es por esto que esta formalidad vamos a poder hacer una diferenciación entre los actos que son formales de los actos que son no formales. En los actos formales, la ley exige determinada formalidad sin la cual no tiene valor legal. Y acá también podríamos hacer una diferenciación entre actos formales solemnes y actos formales no solemnes. En los actos formales solemnes, también llamados ad solemnitatem, la sanción es la nulidad del acto si no se cumple con la formalidad. Y en los actos formales no solemnes, también llamados ad probationem, la forma es elegida como un medio de prueba, justamente a los fines de probar la existencia del acto.
con relación a los actos no formales, no se requiere una formalidad o una solemnidad, basta con que se pruebe el consentimiento para que el acto tenga validez. Recordemos que el artículo 284 del Código Civil nos va a decir que si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar las que estimen convenientes, con lo cual rige el principio de la libertad de formas, porque lo que rige es la autonomía privada. Esto quiere decir que la formalidad se va a poder manifestar de manera verbalmente, por escrito o por signos inequívocos, según lo que vamos a ver en la próxima pantalla cuando hablemos de los modos de exteriorización de la voluntad. Entonces, con relación a los modos de manifestación de la voluntad, el artículo 262 nos va a decir que los actos pueden exteriorizarse oralmente, lo cual va a generar una dificultad en materia probatoria. También pueden hacerse por escrito, y acá por ejemplo el artículo 288 del Código Civil y Comercial nos va a decir que la prueba firma la autoría de la declaración de la voluntad expresada en el texto al cual corresponde y debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. Es decir, que a los fines de la prueba, la mejor manera de expresar o de manifestar la voluntad es hacerla a través de manera escrita. También puede ser por signos inequívocos, como por ejemplo cuando subo un colectivo y pago el precio, estoy inequívocamente llevando a cabo un contrato de transporte, o también por la ejecución de un hecho material, y acá estamos hablando de una actitud física que no deja lugar a dudas de la intención de llevar a cabo ese acto jurídico. Continuando con estos modos de manifestación de la voluntad, acá vemos el supuesto de la manifestación tácita de la voluntad. El artículo 264 dice: la manifestación tácita de la voluntad resulta de los actos por los cuales se la puede conocer con certidumbre. Acá en este caso se realiza un comportamiento que da cuenta en forma indirecta de cuál es la voluntad del que lleva a cabo el acto. Por ejemplo, la remisión de la deuda del acreedor que entrega a su deudor el pagaré donde estaba documentada la obligación. En esta parte, en cuanto al silencio como manifestación de la voluntad, el silencio se va a poder definir como la ausencia de todo modo de expresión. Silencio no es solamente no hablar, sino también omitir. Y el silencio no es una manifestación tácita permanente de la voluntad, según el principio que surge de este artículo 263, excepto excepciones que el propio artículo 263 establece y que tienen que ver con aquellos supuestos en los cuales existe un deber de expedirse que pueda resultar de la ley, por ejemplo, en los supuestos de absolución de posiciones, cuando no se hace una manifestación, se queda confeso de los hechos respecto de los cuales se está absolviendo posiciones, o también cuando ese deber surja de la voluntad de las partes. Por ejemplo, en un contrato se deja establecido que ese silencio es una declaración que previamente las partes han convenido asignarle un valor a esa abstención. Lo mismo ocurre con la costumbre, en que existe un deber legal de expedirse. También esto sucede con las declaraciones que son precedentes.